Bueno, ¿cómo están? Shabbat Shalom. Los invito a Jeremías 1:1 al 2:3. Bueno, empiezo. Llamamiento y misión de Jeremías. Palabra de Jeremías, hijo de Hilquías, que era uno de los sacerdotes de Anot, en territorio de Benjamín. Jeremías recibió una palabra del Señor en el año 13º del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También la recibió en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta finales del 11º año de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, es decir, hasta el mes quinto de la cautividad de Jerusalén. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Yo dije: ay Señor, date cuenta que no sé hablar. No soy más que un muchachito. Pero el Señor me dijo: no digas que solo eres un muchachito, porque harás todo lo que yo te mande hacer y dirás todo lo que te ordene que digas. No temas delante de nadie, porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Palabra del Señor. Y el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo: yo, el Señor, he puesto mis palabras en tu boca. Date cuenta de que este día te he puesto sobre naciones y reinos, para que arranques y destruyas, para que arruines y derribes, para que construyas y plantes. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué ves tú, Jeremías? Yo dije: veo una vara de almendro. El Señor me dijo: has visto bien. Me estoy apresurando a poner mi palabra por obra. Por segunda vez, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿qué es lo que ves? Y yo dije: veo una olla que hierve y está orientada hacia el norte. El Señor me dijo: desde el norte va a desatarse el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Yo, el Señor, te digo que estoy convocando a toda la familia de los reinos del norte, y ellos vendrán y cada uno plantará su campamento a la entrada de la puerta de Jerusalén, y alrededor de todas sus murallas y contra todas las ciudades de Judá. Dictaré mi sentencia contra todos los que me dejaron y quemaron incienso a dioses extraños, por causa de toda su maldad y porque adoraron a la obra de sus manos. Pero tú, prepárate, disponte ya a decirles todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, pues de lo contrario, delante de ellos te quebrantaré. Date cuenta de que hoy te he puesto contra toda esta tierra, como una ciudad fortificada. Te he puesto como columna de hierro contra los reyes de Judá, como un muro de bronce, contra sus príncipes y sacerdotes y contra el pueblo de la tierra. Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo, el Señor, te aseguro que estoy contigo y te pondré a salvo. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ve y proclama a oídos de Jerusalén lo siguiente. Así dice el Señor: me acuerdo de ti y de tu fidelidad cuando eras joven, de tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, en terrenos no sembrados. Israel estaba consagrada al Señor, era como los primeros frutos de su cosecha. Todos los que la devoraban tenían que cargar con su culpa. El mal les sobrevenía. Bueno, amén. ¿Cómo están? Perdón si iba muy rápido. Es que... Bueno, para empezar, vamos a dar un breve contexto histórico de quién es Jeremías, por si no sabían quién es Jeremías. Jeremías vive siglos después en el reino de Judá, justo antes y durante la destrucción de Jerusalén, el exilio a Babilonia y una crisis espiritual profunda. El pueblo tenía Torá, tenía templo, pero también tenía rituales, pero lo que había perdido era el corazón del pacto. ¿Quién era el profeta Jeremías? Jeremías fue un profeta llamado por Dios desde muy joven, incluso antes de nacer, como leímos. Su ministerio fue uno de los más difíciles porque le tocó hablarles a un pueblo que no quería escuchar. Vivió en Judá poco antes y durante la destrucción de Jerusalén. Fue un profeta sensible, muchos lo conocen como el profeta llorón, porque lloró por su pueblo. Aún así, no dejó de obedecer el llamado de Dios. Su padre, como bien dicho, se llamaba Hilquías, era sacerdote de Anot, una ciudad sacerdotal en la tierra de Benjamín. Esto muestra que Jeremías venía de una familia dedicada al servicio de Dios. Como ya dije, como leímos en Jeremías 1:5, dice como que lo llamó desde el vientre, antes de que naciera, como profeta para las naciones. Esto es muy raro porque,
Tenía todo para ser sacerdote. Como sabemos bien, los sacerdotes vienen por linaje. Si tu padre es sacerdote, vos vas a ser sacerdote, ¿no? Pero el Eterno no lo quería como sacerdote, lo quería como profeta. Así que, por si no entienden igual un poco la diferencia, porque yo tampoco lo sabía hasta que averigüé, la diferencia en los sacerdotes es que su función estaba ligada al templo, ofrecía sacrificio y dirigía el culto. Representaba al pueblo delante de Dios y su rol venía como linaje familiar. Pero el profeta hablaba en nombre de Dios al pueblo. Denunciaba pecado, injusticia y falsa religiosidad. Llamaba al arrepentimiento y a volver al pacto. Su llamado venía directamente de Dios. Como vemos, es muchísimo más importante ser profeta. Siendo Jeremías un profeta, ¿qué es lo que denunciaba? Como vemos acá. Jeremías denunciaba principalmente la idolatría, el abandono del pacto con Dios, hipocresía religiosa, que sería aparentar obediencia pero vivir lejos de Dios, injusticia y dureza de corazón. ¿Por qué lo denuncia? Porque Dios ama a su pueblo y no quiere su destrucción. La denuncia no es para humillar, sino para despertar, exhortar y llamar a volver al camino correcto. Exhortar no es herir, es amar lo suficiente como para llamar a volver. Si quieren, le hacemos un mini resumen. ¿Quién era Moisés? Para conectar. Lo que vimos en la parashá de Shemot era, vimos el principio de Moshe. Era un hebreo criado por egipcios, un hombre con pasados y errores, y alguien que no se sentía capaz, pero elegido por Dios. Dios comienza la redención en medio del dolor, no cuando está todo ordenado, es lo que vemos en Shemot. Y los puntos en común que podemos ver entre Moisés y Jeremías es que ambos comparten un llamado muy similar. Ambos miraron su falta, ambos fueron exhortados por Dios, ambos fueron enviados igual, ambos tuvieron que obedecer sin sentirse completos. Y ambos aprendieron a confiar no en lo que les faltaba, sino en lo que Dios ya había puesto en ellos. Dios llama en tiempos difíciles, en Shemot Dios llama a Moisés en medio de la esclavitud, y en Jeremías Dios llama a un joven en medio de una nación con decadencia espiritual. Son dos personas que se sienten insuficientes. Moisés dijo, ¿quién soy? Y también soy torpe para hablar. Pero Jeremías dice, soy muy joven, no sé hablar. Dios no aceptó sus excusas. Ambos le respondieron lo mismo. Sos vos, no hay otro que hable a tu familia, a tu entorno, a tu generación. Dios llama a personas reales con miedos reales. Dios no elige por capacidad, sino por obediencia. Ambos llevan un mensaje incómodo, un mensaje de corrección, pero también de esperanza. Dios afirma su autoridad, no importa la edad, el pasado o el miedo. Yo te envío. Dios recuerda el primer amor. En Jeremías 2:2, Dios recuerda cuando Israel lo siguió en el desierto. La redención comenzó cuando el pueblo decidió depender de Dios y dejar otras seguridades. Lo mismo vemos en Shemot, un Dios fiel que no se olvida de su pueblo. Como sabrán, otra info más es, estamos en la primera semana de Shobabim. ¿Sabían? Qué bueno. Un tiempo especial para la introspección, arrepentimiento y orden interno que abarca la parashot, desde Shemot hasta Mishpatim. No es casual que esta palabra llegue ahora. Shobabim es un llamado a revisar el corazón, sanar áreas quebradas, dejar esclavitudes internas, prepararnos espiritualmente para Pesaj, la fiesta de la redención. Así como Israel salió de Egipto externamente, Dios quiere sacarnos de nuestro Egipto interno. Este tiempo nos invita a quitarnos el calzado. Como le dijo Dios a Moisés frente a la zarza, el calzado representa el ego, la falsa identidad, las excusas y todo aquello que creemos que nos define, pero que en realidad nos ata. Quitarnos el calzado es despojarse de lo que no viene de Dios y pararse en tierra santa, en dependencia total de Él, para que nos prepare para una verdadera libertad. Otra cosa con lo que lo quería conectar, que he emprendido, es lo que vimos en Hanukkah, gracias al apóstol, que hizo esos, clases, esos talleres que dio, que estaban muy buenos, espero que hayan podido disfrutarlos. Una de las cosas que aprendimos en Hanukkah es a ver la completitud. El apóstol nos enseñó que no se celebraba en Hanukkah que sobraba aceite, se celebraba que había aceite. Era poco, pero alcanzó. La luz no vino porque había mucho, sino porque lo poco fue encendido. No mirar lo que no tengo, lo que no sé, lo que no soy, sino mirar lo que Dios ya puso en mí, las cualidades que sí tengo, la luz que ya hay. La completitud no estaba en que sobrara, sino en que Dios estaba ahí. Para mí,
no es casual que esta palabra llegue justo ahora. Desde afuera uno podría pensar que Jeremías tenía ventajas con su familia, por su formación o por su contexto, pero desde adentro él no se sentía así. No se veía privilegiado, perdón. Se veía incapaz. Sentía que le faltaba, que era joven, que no estaba listo. Si no saben bien, antes, ahora se ha perdido esa costumbre, pero era que los niños no podían hablar cuando un adulto hablaba. En Israel es visto que las personas que son mayores tienen muchísima sabiduría. Entonces, ¿qué iba a hablar un niño? Por eso dice, soy un niño, ¿qué voy a hablar yo? Si enfrente de otras personas que son grandes, yo no soy nadie. Por eso también es un contexto de por qué dice que soy pequeño. Y eso también nos pasa a nosotros a veces. Muchas veces otros miran a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestra familia. Piensan que la tenemos fácil, pero por dentro uno se siente insuficiente, uno se compara, se mide y se siente que le falta para ser como otros. Aún así, Dios escogió a Jeremías. No por su familia ni por su contexto, sino porque Dios mira el corazón, no las comparaciones. Eso me hace entender que Dios no me llama por cómo me ven otros ni por la familia de la que vengo, sino porque Él ve algo en mí, incluso cuando yo no lo veo. Y como Jeremías, Dios no espera que me sienta capaz para escogerme. Me escoge y después me forma. Muchas veces me identifiqué más con lo que me faltaba que con lo que tengo. Me comparé, dudé, pensé que otros estaban más preparados que yo, pero entendí algo. Dios no me llama cuando esté completa según el mundo, me llama completa en Él. Así como Jeremías y así como Moisés, Dios no esperó que se sintieran listos. Los llamó, los envió y los fue formando en el camino. Con Hanukkah entendí que Dios no me pide lo que no tengo, sino que use lo que sí tengo. Tal vez no tengo todo resuelto, pero tengo sensibilidad, ganas, fe, una historia, una voz que puede animar a otro. Y eso en mano de Dios alcanza para alumbrar a alguien más. Por si no sabían, se está tomando la iniciativa de que la Haftará la dé a las personas en la fecha que nacieron, pero con el mes lunar. Bueno, ¿casualidad? No creo, no sé, pero hoy justo, es 21 de Tebet y es justo cuando yo nací. Entonces, para mí no es casual que 21 de Tebet, en mi fecha de nacimiento, vea yo esto de ahora que es como que toda mi vida me he comparado. Saben mucho igual, porque con varios me he quejado, como que yo no soy nadie. Como que otros lo tienen mejor que yo. Sabemos que en el cumpleaños se rompen límites y se cierran ciclos. Es un día de consagración, de volver a elegir y decidir seguir al Eterno. Hoy, al igual que Jeremías y Moisés, elijo romper con las cosas que me atan, la comparación con otros y la idea de que no soy suficiente. Elijo creer que aún con lo que tengo y lo que soy, Dios puede obrar, llamar y cumplir su propósito en mí. La exhortación es humillación, vuelvo a repetir. Es Dios diciendo, volvé, todavía hay luz. El llamado final que podemos hacer, con el resumen de todo, es todo este recorrido, Shemot, Jeremías, Hanukkah, Shobabim y las preparaciones para Pesach, nos lleva a una misma invitación, salir de la carencia y caminar hacia la libertad. Hoy Dios nos llama a dejar de vivir de la carencia, a reconocer las cualidades que ya tenemos, usarlas para bendecir a otros, escuchar y obedecer. No dudar de quién nos escogió. Como en Hanukkah, no esperes a tener todo. Encende la luz con lo que hay. Hay esperanza, hay propósito y todavía hay tiempo para decir, heme aquí. Ahora les voy a hacer unas pequeñitas preguntitas que la pueden anotar si quieren. Primero, ¿estoy mirando más lo que me falta o lo que Dios ya puso en mí? Segunda, ¿qué cualidad mía puede ayudar a otro? ¿Sí? Tercero, ¿qué luz pequeña estoy menospreciando? ¿Vamos a la cuarta? ¿Estoy dudando de mí o de aquel que me escogió? Quinta, ¿me animo a obedecer con lo que tengo? Y eso, amados míos, es mi Haftará. Así que bueno, espero que la hayan podido entender, que le haya chocado como me chocó a mí, sinceramente, porque me habló de mis inseguridades y bueno.